tiempo donde el Señor se ha movido fuertemente en nuestras vidas y con eso ya estamos más que pagados, ¿cierto? Somos más que victoriosos en Él. Así que Dios nos siga bendiciendo y ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer para no pelear? Parto yo nomás entonces. Bueno, ya todo está dicho, ¿cierto? Casi todos estamos hablando el mismo idioma y es a eso a lo que queremos llegar, hablar todos una misma cosa. Y gracias al Señor porque comentamos los dos que casi todos tenemos lo mismo para entregar. Pero es bueno, ¿cierto? Porque Dios es bueno también. Así que vamos a terminar nosotros en esta tarde. Nos vamos a 2 de Corintios 10, del versículo 3 al 5, por favor, Emanuel. Bueno, para comenzar en esta tarde, quiero preguntarles si se sienten ustedes como en una guerra espiritual. ¿Se sienten ustedes como en una guerra espiritual o no? Ah, sí, yo creo que, bueno, del momento que uno acepta al Señor en su corazón, es obvio que eso pase, ¿cierto? Vamos a tener siempre en guerra espiritual, vamos a estar siempre con el enemigo ahí rugiendo alrededor nuestro. Yo el día jueves en la noche lo tuve ahí que no me dejaba dormir, porque cuando uno toca estos temas parece que Él con mayor razón nos quiere amedrentar. Pero gracias al Señor que en Él somos fuertes y estamos vestidura con toda armadura, ¿verdad? Para pelear en estas batallas que el Señor, gracias a Él, que nos ha dado estas armaduras para poder usarlas en estos momentos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros distinguir si estamos en una guerra espiritual? Tal vez porque tiene muchos distractores, eso también lo vimos, ¿se da cuenta usted? Algo el Señor quiere, tiene muchos distractores y eso es lo que hoy día nosotros ya debiéramos sacar de nuestras vidas, ¿cierto? Todos los distractores, como todos tocaron ese tema, todo aquello que nos impide, ¿cierto? Llegar a lo que estamos viviendo y llevar también la pasión que siempre debemos tener nosotros por todo esto donde nos ha ido llevando el Señor. Debemos estar dispuestos a trabajar en ello con pasión, con dedicación, no escuchando, como decían también, voces, que eso es una clave eso, dejar de escuchar esas voces ajenas, ¿cierto?, que muchas veces nos susurran al oído para desmotivarnos. Y también, como decían anteriormente los pastores, ¿verdad?, cuando nos desaniman, cuando nos dicen que por qué la célula, que por qué esto, por qué lo otro, y por qué tienes que ir siempre. A veces son las propias familias las que se encargan, ¿cierto?, de desanimar, de decir otra vez va a la iglesia. ¿Y qué es una célula? ¿Qué es esto de los discípulos? No entienden, ¿cierto? Pero para eso estamos nosotros acá y yo creo que hoy día con todo lo que hemos visto estamos más claros, ¿cierto?, en lo que Dios quiere con nosotros. Ahora también lo mismo que teníamos, ¿cierto?, anteriormente, que examinemos cómo está nuestra vida espiritual. Si está bien o tenemos pereza para servir o tenemos también justificaciones. Y ahí es donde también tenemos que tener cuidado porque muchas veces nos justificamos y esa justificación nos lleva a mentir. Otras veces ponemos también a los hijos como que el hijo está enfermo, que no puedo salir. También ahí hay que tener cuidado, ¿cierto?, para que el enemigo no se aproveche de estas instancias, ¿cierto?, y no desanime y ya no queramos volver. Porque una vez que nos desanimamos cuesta, porque el enemigo nos aplasta, nos lleva a tomar malas decisiones. Así que debemos tener nosotros en claro todas estas cosas. ¿Cómo está en ti el deseo de llevar a cabo la visión? ¿Y cómo puedes tú o tú con tu cónyuge a pelear esta batalla? ¿Cuál es el trabajo encomendado? ¿Cómo estamos dispuestos nosotros a pelear esta batalla? Lo mejor es hacerlo, ¿cierto?, cuando somos matrimonio con el cónyuge. Eso debiera ser así, porque ahí los dos vamos para el mismo lado. Es triste y es difícil cuando la mujer o el hombre separados van a la iglesia o están
en esta visión que el Señor nos ha dado, es difícil poder caminar sola, porque no sabemos, ¿cierto?, qué va a pasar cuando lleguemos a la casa. En una de esas, el enemigo toma al esposo y nos reta, que por qué demoraste tanto, por qué por qué vas todos los días a la iglesia. Entonces aquí lo importante es ver cómo nosotras peleamos esta batalla con nuestro esposo y los esposos con las esposas. Así que eso también es muy importante. Y si su esposo no es convertido, tenemos muchos ejemplos aquí de cómo los esposos han llegado a través de la pura oración de una mujer sabia. Y también al revés, ¿cierto? A veces el hombre es sabio también, porque no vamos a decir que la pura mujer es sabia, la que edifica su casa, aquí también hay un hombre. Así que Dios nos siga bendiciendo. Bueno, lo que nosotros tenemos encomendado, ¿cierto? Lo hemos escuchado mucho ya, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que Él nos envió a hacer. Lo que tenemos claro es que el enemigo siempre va a levantarse en contra de la visión. Y gracias a Dios yo me alegro mucho porque hemos estado avanzando. Parece que nunca íbamos a avanzar, incluso a nosotros nos costó bastante también esto de decir la visión y la pensábamos, pero esto es lo que Dios ha querido y vemos el respaldo del Señor. Y lo que Dios quiere claramente es que nosotras limpiemos también, como hablaban, ¿verdad?, los pastores, en nuestros corazones. Hermoseamos acá. Gracias al Señor por ello, porque hacía mucho tiempo que teníamos ese deseo y vamos a seguir hermoseando. Así también nosotras tenemos que hermosear nuestros corazones, nuestra casa, ¿cierto?, para el Señor. Que vayamos junto con eso, ¿cierto?, creciendo en la parte espiritual y creciendo en la sabiduría, porque aquí no hay nadie que sepa más que el otro. Aquí a todos Dios nos da cierta porción. Solo nos basta disponernos en la mano del Señor, que muchas veces nos cuesta bastante. Pero tenemos claro que Dios nos encomendó, ¿cierto?, esa misión que es ir a ser discípulo, una hermosa misión y que vemos que se está cumpliendo, que vemos que las células están creciendo y esperamos en Dios que esas células puedan seguir multiplicándose. Dijimos que este lugar se iba a llenar, ¿cierto? Y eso es lo que queremos y toda esa gente que anda sedienta de escuchar palabra de Dios, con ansias de que alguien le hable del Señor, tenemos mucho campo. La mies está madura, ¿cierto? Hay que ir solamente a trabajar, a traer las almas hasta este lugar. Y lo que tenemos que tener claro es que el enemigo, como decía anteriormente, siempre va a estar ahí para nosotros estarnos molestando. Cuando vamos nosotros a la palabra del Señor, vemos la primera iglesia y nos damos cuenta que la elección de Dios para con nosotros tiene que ver exclusivamente con lo que nosotros estamos planteando como casa, lo que está escrito en la palabra. Y podemos entender la palabra donde vemos como Pablo defiende este evangelio, que también lo dijeron anteriormente, este evangelio, en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, del versículo 1 en adelante, porque la gente se levanta en contra del ministerio que Pablo tenía. Ahí leemos que Pablo escribe que no andamos, ¿cierto? No andamos en la carne. ¿Quién anda en la carne? ¿Anda alguien en la carne? No, aquí no, ¿cierto? Nadie anda en la carne. Quizá pensando en comer carne para el 18, pero aquí nadie anda en la carne. Sí. No militamos según la carne, porque la carne, las armas de nuestra milicia son carnales. No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción mire, a mí se me hace un poquitito la vista aquí, muy chica la letra, de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y eso hemos estado haciendo en esta tarde, ¿cierto? Llevando todo pensamiento cautivo, todos aquellos pensamientos, ¿cierto?, que no corresponden, todos aquellos pensamientos que a veces nos derrumban, llevándolos cautivos. Eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer y que sea para todos cierto esto, que hoy día salgamos de acá con una idea diferente. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender esto en nuestro espíritu, por revelación, por revelación, cuando, me perdí. Cuando nos levantamos vestidos de Cristo, tenemos que entender que el adversario Satanás, el enemigo de nuestras vidas, viene, como lo escuchamos en delante también, viene para matar, robar y para destruir, y eso lo tenemos claro, ¿cierto? Él siempre va a querer destruirnos, de una u otra manera se va a estar metiendo para destruirnos, pero ahí es donde nosotros tenemos que usar, ¿cierto?, las armas, la vestimenta esa que tenemos que ponernos y cuando nos molesta, como esa noche, yo me acuerdo inmediatamente y empiezo a clamar al Señor y se disipa inmediatamente el miedo. Antes uno no sabía qué hacer. Sentía el miedo, se dejaba llevar por el miedo, despertaba al compañero que tengo miedo, pero ahora no, solita uno sabe que clamando a la sangre de Cristo, ¿cierto? Solito se va disipando ese temor y nuevamente cobramos fuerza en el Señor, porque eso es lo que Él quiere, que acudamos a Él. Y quiero también invitarles a que nos examinemos y veamos cuáles son las cosas que están guardadas dentro de nuestros corazones, las cosas ocultas que a veces nadie las sabe. Usted no tiene que contársela al apóstol, no tiene que contármela a mí, sino que contársela al Señor. Y ahí va también usted a descansar cuando ya vacíe todo aquello que lo tiene en el corazón, que no lo ha sacado, porque a veces uno cree que ha sacado todo aquello, pero no. Como decía el pastor José, engañoso es el corazón, ¿cierto? Nadie puede decir yo tengo mi corazón sano, no tengo nada. Aquí todos yo creo que tenemos que salir de esto contentos, libres, mirando de una manera diferente todo y queriendo un mayor compromiso, demostrando un mayor compromiso, enamorados de la visión, orando también por la visión, participando en la visión y orando mucho para que sea una visión exitosa. Eso es lo que buscamos, tener éxito en esta visión, ¿cierto? Así que tenemos que nosotros entonces limpiar nuestro corazón de todas las cosas ocultas y así poder, ¿cierto?, tener una visión en plenitud. La llenura del Espíritu Santo para poder manifestar la vida del Espíritu Santo donde quiera que yo vaya. Entonces tenemos que examinarnos y mirarnos en nuestro interior. De esa manera nosotros, donde quiera que vayamos, como vamos a estar llenos del Espíritu Santo, vamos a poder impactar, ¿cierto?, impactar a otros, porque si estamos llenos del Espíritu Santo, la gente va a decir, ¿qué tiene? ¿Cierto? Que muchos yo creo que lo han escuchado. ¿Qué tiene? ¿Cierto? Que tiene, que habla tan bien y que sus palabras me llegan o que no me cansaría de escucharla o que el ambiente. Patita escuchó el otro día y en el local cuando decían las señoras que había como algo especial ahí, que entraban y no se podían ir, que les gustaba, que sentían paz y algunas entran y solamente se dan vuelta y como que no quieren irse. Entonces ese es el ambiente que crea uno con su clamor, el ambiente espiritual, y eso también da testimonio, ¿cierto?, de quién vive en nosotros y a quién portamos nosotros. Así que igual con muchos testigos de Jehová también he tenido unas conversaciones y también ellas se han dado cuenta que de todo lo que podemos vivir y nos disfrutamos hablar del Señor y eso es bonito también, porque no podemos hacer expresión de personas, ¿cierto? Es un mismo Dios de diferente manera, ella sí, pero bueno, Dios conoce todos los corazones.
hay que hacerlo, ¿cierto?, con sinceridad, porque cada uno de nosotros sabemos lo que impide una manifestación de una visión plena para poder llevar a cabo la misión que comenzó a descubrir todo esto. Yo tengo que mirar lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Génesis, en el capítulo 31, nos encontramos con el ejemplo de Jacob, también se habló de eso, uno de los hijos de Isaac. El pastor Miguel parece que habló de eso. Él tomó posesión de una herencia, o el pastor Sergio. Él tomó posesión de una herencia que, bueno, la palabra lo indicaba que tenía que hacerlo, tenía que tomar él esa herencia. Pero ¿qué pasó? Que su madre allí intervino y engañó a su esposo que estaba enfermo y que no veía, ¿cierto? Y engañó a su esposo, una mujer necia, ¿cierto? Lo tomó y luego, cuando su hermano Esaú quiso matarlo, como vemos en el capítulo 31, 4, que él huyó, ¿cierto? Porque lo querían matar, huyó delante de su padre. No es para conmigo, decía el papá, como era antes, su semblante, no era el mismo que había visto él antes, porque iba seguramente él, ¿cierto?, asustado. Ay, ya. Debemos nosotros entender y comprender que hay que confesar, no confesar a nosotros, como decía anteriormente, sino que al Señor. Y eso sí que lo tenemos que hacer. Ya no es que ustedes digan amén, sí lo voy a hacer, sino que hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo identificamos nuestros verdaderos enemigos cuando somos tentados al no caminar en la visión? Viene el enemigo y él es el que nos cambia la mente, nos cambia los pensamientos, y a muchos les ha pasado, ¿cierto?, que se han desanimado al escuchar un comentario, se han desanimado y ya no quieren seguir porque les hizo daño, ¿cierto? El enemigo para eso está. Entonces, hay un plan de batalla con 5 pasos. Identifica tus verdaderos enemigos. Si eres tú, tienes que orar y reprender con la autoridad de la palabra que aquellos que se levantaron puedan caer rendidos a los pies de Cristo, con fe, ¿cierto? En el punto 2, entender cuáles son las armaduras espirituales que tenemos que usar. La palabra, me encanta esto a mí, lo que Dios ha puesto en nuestras manos y que a veces no lo usamos. La palabra, en Hebreos 4:12, dice que la palabra es viva y eficaz, que es más cortante que arma de doble filo y penetra hasta partir el alma, ¿cierto? Discierne los pensamientos. ¿Qué podríamos nosotros esconderle al Señor? La palabra siempre nos va a estar en todo cazando así. No hagas esto, haz esto. O si lo hiciste mal, vas a la palabra y la palabra te comienza a molestar inmediatamente. Entonces ahí se ve que la palabra es un arma de doble filo. Y tenemos la autoridad nosotras para usarla. Cuando hablo en contra de alguien, ¿cierto? Como decía alguien por ahí que a veces tomando mate no se suelta en la lengua. Es como el centro de la conversación. Entonces, está tomando mate y llega y le dice, así como te iba contando. Y empieza, ¿cierto?, a fluir. La carne, claro. Y claro, y fíjate tú que esto, que lo otro. Qué mate más entretenido, sí.
Mate más entretenido. Pero ahora vamos a tener que conversar de la palabra del Señor cuando tomemos mate. Yo creo que eso es mucho más entretenido y nos va a hacer bien a todos. Poder conversar cosas que nos edifican y no hablar del hermano, no hablar del pastor, del líder, que esto no me gustó o que esto me gustó, sino que hablar del Señor, porque eso nos aprovecha, ¿cierto? Así que esos mates van a ser exquisitos, ni siquiera van a necesitar azúcar ni endulzante. ¡Azúcar! Ni endulzante. Me apareció un personaje que no es bíblico. Sí. Cuando hablo que es eficaz, nos está diciendo que esta arma fue entregada a cada uno de nosotros. Imagínese usted, para a cada uno de nosotros, para que podamos, cierto, usarlas en esos momentos. Esto es lo primero, por eso dice que la palabra que parte el alma, que son nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Que no se quiere doblegar. La voluntad muchas veces no se quiere doblegar. Le porfiamos y no se quiere doblegar a lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad? No se quiere doblegar el alma. Y el espíritu es la parte más profunda de nosotros, donde está Cristo unido a nosotros. Qué lindo eso. Como dice la palabra, que el que está en Cristo, un espíritu es con él. Yo encuentro que eso es maravilloso, ser uno en Cristo. Y eso lo tenemos que lograr. La palabra discierne nuestros pensamientos y también las intenciones de nuestro corazón. Lo que tenemos pensado, lo que maquinamos nosotros. Ahí está. Cuando queremos hacer algo que no es bueno, la intención de nuestro corazón, ¿cierto? Dice también, ¿con qué intención vamos a hacer nosotros las cosas? Si es una buena intención o a lo mejor es una mala intención. Esperemos que siempre sea una buena intención, hacer las cosas bien, que todo ayude para bien. ¿Y qué hay en nuestra mente? Porque delante del Señor nada podemos ocultar. Él todo lo sabe. Él conoce qué estás pensando ahora. No lo que vas a comer mañana, lo que estás pensando ahora, allí en tu corazón. Señor, yo quiero cambiar, yo quiero llenarme de tu espíritu. ¿Cuántos tienen sed de Dios y hambre de Dios? Amén, ¿cierto? Qué maravilloso es. No sé si ustedes a veces le han dicho al Señor, Señor, te anhelo, Señor, te necesito, eres todo para mí. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Qué maravilloso es cuando uno está en comunión, en intimidad con Dios, poderle decir, mi alma clama por ti, Señor. Tengo sed de ti. Esas cosas, esas palabras a uno la traspasan. ¿Y qué más el corazón de Dios, cierto? Mi hijo me necesita, mi hijo me anhela, ¿cierto? Y yo encuentro que es hermoso. Caminar al compás del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que debo mantener una infinita comunión con Dios para poder escuchar su voz y ser dirigido por el Espíritu Santo. Es cuando la labor que voy a hacer está dirigida por el Espíritu Santo y seguramente ahí me sale al tiro, ¿cierto? Todo bien porque estoy con Él. Él lo dirigió. El número 5 dice, rinde a Dios lo que no puedas controlar. Eso también, ¿cierto? Lo habíamos visto. Rinde a Dios lo que no puedas controlar. ¿Cuántos tienen áreas de su vida aún que no pueden controlar? Yo creo que todos tenemos áreas, ¿cierto?, de nuestras vidas que no podemos controlarlas, que nos cuesta unas más que otras. ¿Qué te cuesta controlar? ¿Tu sistema nervioso?
Amén. Tus pasiones, la inseguridad, amén. La ira, la contienda, amén, pues. Íbamos bien, íbamos bien. Sí, es bueno, sí. Es bueno reconocerse delante del Señor. Estamos en su presencia. La envidia, los celos, la mentira. A veces dicen, no, si era una broma. Pero eso no se debe hacer tampoco. No, pues, no hay esa clase de mentira. Todo esto nos lleva a meditar que debemos llevar todo lo que nos cuesta a la cruz para que el Señor nos libere de ellos. Y podemos desarrollar una labor en la visión completamente exitosa, una labor completamente eficaz. Y vamos a esta parte ahora para ir dándole el apóstol. ¿Qué tenemos que reconocer? Que para poder vencer tenemos que reconocer a nuestro enemigo. Importante también eso. La palabra del Señor dice que debemos resistir al diablo. Él huirá de nosotros. Cuando logramos entender que el enemigo huye, es porque nosotros estamos vestidas con toda la armadura de Dios, maravilloso. ¿Y por qué porque el saber que yo estoy vestido con toda la armadura de Dios y estoy en búsqueda de una llenura del Espíritu Santo, una llenura de Dios constante? Por lo tanto, yo aplico la palabra cuando sigo. Cuando sigo se me levanta y aplico el salmo que me dice, Jehová es mi pastor. Qué hermoso. ¿Lo sabe? A ver todos a una. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Sí, amén. Qué hermoso, ¿cierto? Echar también los salmos ahí, hablar los salmos. ¿Qué me dice Jesús, mi pastor? Jehová mi pastor. Jeremías 1:19 me dice que pelearán contra mí y no me vencerán, porque Él está conmigo para librarme. Esa me gusta más todavía, ¿cierto? Pelearán contra mí, no me vencerán, porque Él está conmigo para librarme. Y eso debemos tenerlo más que claro, porque Él pelea la batalla por nosotros. A veces nosotros creemos que estamos solos peleando la batalla. Como decía alguien, a veces oramos y parece que nadie nos escuchara. Parece que estamos orando y chocar en el techo de la oración. Pero debemos tener fe y creer que Él está siempre ahí. Él nunca está ocupado. Él siempre va a estar atento a su oído para responder, ¿no es cierto? Para atender nuestra oración, para atender nuestro clamor. Veamos entonces por la palabra que tenemos las armas espirituales, ¿cierto? Y las activamos por la fe. Activamos las armas espirituales por la fe para pelear la batalla, ¿cierto? Creyendo en nuestro espíritu y alma que realmente el Señor está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿cierto? Un aplauso para el Señor, hermana. Gracias, amor. La verdad es que va quedando poco tiempo, muy poco tiempo, pero me voy a tomar, me dan 5 minutos, digo. No, quiero continuar con lo que estaba viendo mi esposa. Y la verdad creo que la iglesia tiene que entender que realmente estamos en una guerra.
Y creo que lo que más nos cuesta entender es esto. Desde el momento en que el Señor, Él nos llamó y Él nos trasladó del príncipe de la potestad del aire al reino de su amado Hijo, Jesucristo, Él ya nos comienza a mirar como sus enemigos. Yo quiero que eso, por favor, lo considere. Nos comienza a mirar como sus enemigos, porque fuimos arrebatados y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Y sabemos que salimos de las tinieblas y vinimos a la luz admirable. Cuando logramos entender esto, quiero reforzar varias cosas que dijo mi esposa y que se ha hablado todo el día. Cuando entendemos esto en nuestro espíritu, logramos ver perfectamente a través de la palabra del Señor por qué el enemigo nos ve, valga la redundancia, como su enemigo. Porque nosotros estábamos en su reino. Y cuando estábamos en su reino, logramos conocer lo que es la vida del mundo en este caso, pero la vida que Satanás, él traza para aquellos que están viviendo realmente bajo su gobierno. Cuando somos trasladados, nos venimos con el conocimiento de esta vida. Algunos con experiencias más profundas que otros, pero todos venimos de un mundo que hemos conocido y que nos causó, más que bendición, nos causó daño en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando ahora comenzamos a conocer el camino de Dios y comenzamos a experimentar la vida del Señor en nosotros, tenemos armas más que suficiente para poder enfrentar y poder derrotar a quien se ha levantado en contra de nosotros. Yo quiero que por favor me siga en lo que estamos viendo. Por eso el texto que leía mi esposa, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza y contra todo argumento que se levanta contra la verdad. Cuando cita ella este texto, lo cita la palabra del Señor, yo quiero que usted dé una mirada a cómo era nuestra vida que teníamos en el mundo y por qué la palabra derriba todos nuestros argumentos. Y una de las cosas que el enemigo ha traído a la iglesia de hoy, al liderazgo, a los discípulos, tiene que ver con aprender a levantar argumentos para no llevar adelante el propósito de nuestro llamamiento eterno, que es ir y hacer discípulos a las naciones para poder enseñarles todas las cosas que el Señor, Él nos ha enseñado. Entonces, si el enemigo levanta argumento y sabemos que la palabra derrota los argumentos, ¿cuál es la razón que nosotros levantamos argumentos para no cumplir el propósito? Cuando sabemos por la palabra del Señor, primero, cuando hablamos de incapacidades, cuando hablamos que no podemos, que no tenemos la sabiduría para poder
entregar una palabra en una célula para nuestros discípulos, nos olvidamos quién mora dentro de nosotros y quiénes somos realmente nosotros en Cristo. Al saber quién soy yo en Cristo, sé que Cristo es mi sabiduría. Cristo es mi sabiduría, Cristo es el conocimiento, Cristo es mi fuerza, Cristo lo es todo en mí. Por lo tanto, cuando levantamos argumento, porque creo que uno de los grandes problemas que estamos enfrentando hoy día, no solo Cap Betel, sino la iglesia en general, dentro del cuerpo de Cristo, son los argumentos para no desarrollar las labores que nos fueron encomendadas por el Señor. Como decía, no tengo tiempo. Pastor Miguel hablaba de ordenar los tiempos. No tengo tiempo, no tengo la capacidad, pastor, no puedo. Todo se transforma en un argumento para no ir y hacer la voluntad del Señor. Ahora, yo quiero decirle lo siguiente y quiero leer un pasaje de la palabra del Señor. Jesús había hecho un tremendo milagro. Había alimentado a 5,000 personas. Otro evangelio dice 3,000. Pero cuando Jesús está con la multitud, después de darle de comer, le dice a los discípulos, vamos al otro lado del lago. Yo quiero que usted vaya observando, porque de repente leemos la palabra, pero solamente la leemos. Y vemos por la palabra del Señor que cuando se introducen en el mar, Jesús se va a un lugar a descansar. Estaba durmiendo, dice la palabra. Cuando Jesús está en la barca, la palabra dice que se levanta una tempestad, un viento fuerte que golpeaba la embarcación de tal manera que parece que la embarcación se iba a hundir. Yo quiero preguntarle a usted, ¿va a tierra de Gadara? Porque a veces miramos los demonios, los espíritus inmundos, los miramos, sabemos que están vencidos. Pero yo le digo, si Satanás se levantó contra Jesús, y va al desierto a darle una batalla espiritual, ¿cuánto más el enemigo se levantará? Para los que creemos en Cristo, yo quiero que me escuche bien, los que creemos en Cristo y estamos dispuestos a llevar adelante la visión. Tendremos oposición. Ya vuelvo al texto ya. Tendremos oposición. Yo quiero que eso se lo grabe. Esto no es fácil. Tendremos oposición. Si a Jesús el enemigo le levanta oposición. Vuelvo a repetir. ¿Cuánto más a nosotros los que estamos dispuestos a despojarnos de nuestro yo para poder entrar y llevar a cabo el cumplimiento de la misión? Satanás, ¿a qué viene? A matar, a hurtar, a destruir. ¿A qué más viene? A atormentar, a intimidarnos para que no avancemos en el propósito. Ojalá el enemigo, ojalá por él nos quedáramos hoy día estancados y no hagamos más convenciones de liderazgo. Que no haya más discipulado, que no haya más casas.
¿qué va a hacer? Va a levantar tormentas sobre y en contra de nuestras vidas para que no vamos al cumplimiento de la labor, del llamamiento santo de Dios. Y vemos, yo le decía a Jesús, va hacia Gadara. Yo mientras oraba le decía al Señor, Señor, ¿quién levantó la tormenta? ¿Quién levanta la tormenta? Para que Jesús no llegue hasta Gadara. Jesús dormía, descansaba. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en qué momento es cuando más Satanás nos ataca? ¿Cuándo? Cuando estamos metidos con Él en oración y cuando nos vamos a acostar y estamos en el sueño de la noche, lo que le llaman la parálisis del sueño, es un ataque diabólico fuerte que viene sobre nosotros, y cuando luchamos contra aquello hay una sola arma que la vence y la cual Él le tiene temor, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién levanta, le preguntaba al Señor en oración, esta tormenta cuando vas a Gadara? ¿Quién levanta la batalla para que no llegue a Gadara? Ya vamos a ver por qué no querían los demonios que Jesús llegara a Gadara. El enemigo levanta la tormenta y comienza a azotar la embarcación de tal manera que, escuche bien, que los discípulos tuvieron temor. La tormenta, el enemigo coloca temor. Y ellos reaccionan al temor porque saben quién está con ellos y quién tiene la autoridad y quién tiene la potestad sobre el enemigo que fue vencido allí en el desierto. Estoy hablando de la tierra. Cristo lo venció primero, atrás en la eternidad, pero lo vence allí. Ellos sabían que estaban derrotados. Los discípulos logran reaccionar. Tenemos a Jesús que está durmiendo en el cabezal, porque es una guerra, es una batalla, es una fuerza de poderes. Entiéndalo usted, es una fuerza de poderes. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio Santo porque es poder. Entonces, hay una fuerza de poder. Jesús descansa, Jesús duerme, los discípulos están asustados y vienen a Jesús y le dicen al Señor, ¿que no tienes cuidado de nosotros? La pregunta es, ¿Jesús estaba realmente profundamente dormido? ¿O se aplica la palabra que dice el rey David, mientras duermo mi espíritu? Es un ejercicio que la iglesia tiene que aprender, porque se habla de vivir en el espíritu, pero tenemos que aprender el ejercicio de dejar que mientras duerma mi espíritu esté velando. Entonces, Jesús estaba velando y se levanta y le reprocha la incredulidad a los discípulos. ¿Por qué? Ahora, ¿quién trae la incredulidad? ¿El razonamiento humano? ¿O es una influencia del enemigo para que no creamos? Porque el enemigo puede operar internamente como opera externamente.
un cuerpo que ha sido alguien que está unido a Cristo y es un templo del Espíritu Santo, Satanás no puede tomar posesión porque no puede cohabitar Cristo y los demonios. Pero sí la influencia a no creer. Si yo le pregunto a alguien, permiso, Juan, ¿tú crees que el Señor te puede levantar en esta hora? Amén. Levántate. Siéntate, por favor. No, es que estoy haciendo un ejercicio para que usted entienda. Si Juan hubiese razonado, hubiese escuchado la voz, no creas. El pastor va a jugar contigo. Juan, párate. No te pares. Siéntate. Se da cuenta cómo hay un estado de obediencia al Señor, o en este caso a uno como el pastor de la iglesia. Hay un estado de obediencia. Si Juan razona por segunda vez y yo le digo, Juan, levántate, y Juan no se levanta, es porque el enemigo está hablando. Juan, levántate. Se quedó sentado, ¿ves? No, es que estamos haciendo un ejercicio. Se queda sentado. No digo que Juan no esté escuchando, no, estoy hablando, colocando un ejemplo, un ejercicio. Juan, levántate. Se levantó. ¿Por qué? Porque reacciona a la voz del Espíritu. Entonces, los demonios no querían que Jesús llegara a Gadara. Levanta la tormenta, Jesús se levanta, le reprocha la incredulidad, que es una influencia del enemigo. Yo quiero que usted entienda, no es una posesión, es una influencia. El enemigo te influencia para que no creas y para que no hagas. Y te trae y te hace mirarte a ti, tu incapacidad y todo esto. No voy a hablar de eso, pero ahora vuelvo a la palabra, vuelvo a lo que estoy hablando. Jesús le reprocha la incredulidad. Y voy a parafrasear la palabra. Habían visto la multiplicación del pan y los peces. Habían visto que habían recogido 12 cestas llenas de pan, y ahora que están con el problema de la embarcación, que se hunde, hay una batalla, vuelvo a decir, de poderes. Jesús se levanta, le reprocha la incredulidad y le demuestra quién es Él. El mismo que estuvo ayer en esa barca, el mismo está aquí en esta hora. Primero, reprocharte la incredulidad. Porque muchos no creen, algunos obedecen porque quieren obedecer, pero no lo hacen, como hemos visto todo este día, no lo hacen de un corazón sincero, un corazón dispuesto, un corazón transformado, dispuesto a dejarlo todo por la causa del Señor y obedecer al llamamiento. Entonces Satanás levanta los obstáculos, y los obstáculos no están afuera, los obstáculos están aquí adentro. Aquí el enemigo levanta los obstáculos con la murmuración, que ya estamos en esto, que otra vez que la visión, y mañana va a seguir escuchando de la visión, y que necesitamos un liderazgo formado. Otra vez están con la misma. ¿Cuándo voy a terminar de ser formado para poder realizar la labor? El enemigo trabaja esto. Luego de eso trae la decepción. Oye, ¿cuántos años llevamos en esto? ¿Cuántos años llevamos en preencuentro, en encuentro, en retiros, en conferencias? ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? ¿Cuándo va a ser el día que nos van a decir
que estamos listos. El enemigo levanta los argumentos. Nunca vamos a estar listos. Siempre vamos a estar aprendiendo. Nunca vamos a dejar de ser formados y discipulados hasta que no salgamos de esta tierra. Muchos hablan que podemos alcanzar una madurez, pero la madurez plena no la vamos a alcanzar, porque tenemos una batalla interna. Yo batallo contra mí. Yo batallo contra mis debilidades, contra mis flaquezas, contra la pereza, contra la indisposición, como decía el pastor José. ¿A cuánto les cuesta orar? A mí me cuesta orar. Entonces, la primera batalla. Entonces, el enemigo se levanta. No quería que Jesús llegara a Gadara. Conociendo a Jesús, lo desafía. Pero, ¿dónde va primero? A los discípulos. Escuchen bien, por favor, esto no va al líder primero, va a los discípulos. ¿Qué ocurrió con los discípulos? Se desanimaron. A lo mejor, si estoy yo en la barca, le digo, demos media vuelta y volvámonos de donde salimos. ¿Aló? Volvamos de donde salimos. Estábamos mejor antes. No teníamos tanta responsabilidad. Veníamos los martes, los jueves, los sábados, los domingos, un estudio bíblico y felices. Volvamos allá. Porque hay muchos, como conversábamos el otro día con el pastor José, que todavía queda mucho pentecostalismo en nuestras vidas. Volvamos atrás. Entonces, esa era la intención del levantamiento de los demonios. Levantan las olas del mar. Los discípulos se desaniman. Jesús, que no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Y Jesús se para, reprende el mar y se vino bonanza. Por eso, entender que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario es una herramienta. Escuche bien, es una herramienta y un arma que la iglesia tiene que aprender a usar. ¿Aló? Por eso mi esposa citaba Hebreos 4:12, que la palabra es viva y es. Y la palabra eficaz son las herramientas que hemos recibido y debemos aprenderla a usar. Pero no la usamos. Tenemos problemas, estamos enfermos, nos agotamos, nos cansamos. Todo lo que usted quiera es parte del cuerpo natural. Pero cuando estamos metidos con el Señor en oración, el Señor comienza a derrotar a ese que te dice que estás cansado, porque Él te dice que Él le da fuerza al que no tiene ninguna, que Él levanta al caído, que Él le da fuerza al que no tiene fuerza, que al que está triste, Él le da el gozo del Señor para que su alma sea fortalecida en Él. ¿Por qué no querían los demonios que Jesús llegara a Gadara? ¿Por qué? Entonces, Él sabe, cuando usted va a hacer una célula, Él sabe a lo que va. Que el niño se porta mal, que se enfermó, que estoy cansado, que estoy agotado, que no puedo. El enemigo te comienza a trabajar y en vez de escuchar la voz de Dios que te dijo, ve y haz discípulo y ve a la célula que yo te encomendé. Porque no es el pastor. La gente que yo coloqué bajo tu cuidado no es del cuidado del pastor, es de tu cuidado porque tú estás liderando esa célula y por estas almas tú tendrás que rendirme cuenta. ¿Aló?
Entonces llega al otro lado Jesús, porque se hizo bonanza, la dificultad pasó. Jesús se baja de la barca y pone un pie en tierra. Corriendo llega un hombre, desnudo, la palabra lo dice. Todo lleno, disculpe el término, lleno de inflamaciones, como decimos, cototo en la cabeza, un ojo desfigurado, su rostro. Y le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Por qué vienes, escuche bien, a atormentarnos antes de tiempo? Desafían a Jesús, le hablan a la mente de Cristo para ver si Cristo razonaba la palabra que le estaba diciendo Satanás. Porque el enemigo es astuto. Escuché a la pastora María José que decía, las voces que escuchamos, ¿a quién estamos escuchando? Escuchaba al pastor Sergio y yo le decía a mi señora, yo le decía, fue tremendo cuando habla y nosotros le comentamos a aquellos que se han rebelado contra la visión y le ponemos me gusta y estamos participando de la rebelión. Me caló profundo. Escuchamos voces que nos hablan y que vamos a establecer esto. ¿A qué nos mandó verdaderamente Jesús? Responda, usted lo sabe, hermano Marcelo, hasta el cansancio, Sergio, el pastor José, ¿a qué nos mandó Jesús? ¿A qué cosa? Hasta el cansancio. Hasta el cansancio hemos hablado de ir y hacer discípulos. Y viene el endemoniado volviendo y le dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Jesús sabía que él le estaba hablando. Y este es el problema de la iglesia. No sabe discernir quién le habla. ¿Aló? ¿Están ahí o no? No sabe discernir. No sabe discernir qué voz le está hablando. Y Jesús no les dijo nada. Porque Él es la autoridad, Él es el poder, Él es el creador del cielo, la tierra, del universo en general. Cada estrella Él la llama por su nombre. Y vienen estos, disculpe el término, estos agrandados a decirle al Señor, ¿qué tienes con nosotros que has venido a atormentarnos antes de tiempo? Jesús no venía por ellos. Escuche bien. Jesús venía por el alma de este hombre que estaba atormentado. ¿Aló? Entonces, tenemos que entender, de acuerdo al llamamiento de Dios y la visión, dónde tenemos que ir cuando tenemos oposición. Nos van a hablar las voces a través de la misma persona, porque los demonios se comunicaron a través del cuerpo del Gadareno. Y no le dice, ¿qué le dicen los demonios? No nos dejes ir al abismo, le dicen primero. Escuche bien, no nos permitas ir al abismo. O sea, cuando está la autoridad, ya vamos a ver algunos textos ahí, cuando está la autoridad de Cristo en nosotros, los demonios nos piden permiso. ¿Aló? Vienen y golpean tu puerta con un mal pensamiento, con un mal deseo,
con la pereza, la indisposición, que no puedo, que estoy cansado, y te traen los pensamientos y comienzan a trabajar, uno le abre una puerta. Obedeces una vez y estás sujeto. Una vez y quedas atado y sujeto y comienza el tormento. Una vez. Jesús sabía esto. Si yo argumento con ellos, cuando yo tengo la autoridad, yo tengo el poder. Ellos están reconociendo la autoridad en mí. No nos permitas ir al abismo. ¿Por qué le dicen no nos permitas ir al abismo? Porque era volver al lugar de donde ellos habían salido. ¿Aló? Y le ruegan y le dicen, permítenos entrar en estos cerdos. Y había un hato de cerdo, como de 2000 cerdos más o menos. Y dice la palabra que salieron del hombre. Yo quiero que usted observe muy bien, por favor, lo que estamos trabajando en esta mañana. No quiero meterme en mayor profundidad en el tema de la guerra espiritual, porque yo la he vivido, participé en un equipo de guerra espiritual en una ocasión, 2 ocasiones, me acompañó el pastor José, fuimos a Guatemala y estuvimos en Ushuaia. Sabemos lo que es la guerra espiritual. No quiero hablar de esa guerra espiritual, sino en la guerra que yo tengo, que Jesús tuvo con Satanás frente a frente con los demonios y los demonios lo reconocían. Estoy hablando de esto. A la gente parece que le da miedo cuando hablamos del diablo. Oh, ya están hablando. No, estamos hablando de algo para que sean liberados en esta tarde. Estamos hablando para que sean liberados de las opresiones que hay dentro de ti que te impiden cumplir con el llamamiento del propósito, renunciar a nuestro yo y a todos los argumentos que levantamos. Jesús le dijo, ya entren en el hato de cerdo. Entraron y los cerdos salieron corriendo. Mire, si los demonios son destructores, destruyeron a un hacendado que tenía 2000 cerdos. Los cerdos corrieron, pum, y cayeron al precipicio. Se ahogaron en el mar, murieron. Y aquí es donde yo quiero que usted, por favor, me pueda entender o pueda ser revelado. ¿Dónde estuvo la atención de la gente de Gadara? ¿Dónde? Porque Satanás es experto. Los chanchos, los cerdos murieron, pero los demonios no murieron. ¿A dónde se fueron? A la ciudad. ¿Aló? Y comenzaron a hablarle a la gente de la ciudad. Y cuando llega Jesús, ahí miraron los 2000 cerdos muertos, pero no vieron la luz de la vida que estaba delante de ellos, al que los podía liberar. Ni siquiera prestaron atención en el que había sido liberado. ¿Aló? Porque el enemigo, trabajando en la mente de ellos, le era más importante la pérdida material que la libertad de un alma oprimida. No sé si me van siguiendo hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo me dispongo a servir al Señor? La gente te hablará, tu familia, tus amigos.
Oye, ¿prefieres dejar un negocio botado para ir a hacer una, ¿cómo se llaman esas cosas que hacen ustedes? Dicen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? A ver. Una célula. Porque la vista de la gente, ¿dónde está puesta? Y del liderazgo, ¿dónde está puesta? El hermano Marcelo lo dijo delante. ¿Dónde está puesta? Aquí, en lo que perece. Si yo le digo, permiso, Luis, una semana te vas a dedicar a abrir células. ¿Dónde se va a levantar la primera oposición? Es un ejemplo. En la familia. Es un ejemplo, no estoy diciendo que es así. O le digo a Juan, Juan, tú dejas de trabajar 15 días y te dedicas en estos 15 días a abrir célula. ¿Y qué pasa si el Señor te comienza a pedir un día, 2 días, 3 días de la semana para dedicarlos a la gente? ¿Cuántos están dispuestos a ver? ¿Por qué? Porque primero estamos nosotros, en segundo lugar nosotros, en tercer lugar nosotros, luego viene la familia, vienen los hijos y comienza para atrás toda la chorrera, la cola para allá. Pero no vemos al endemoniado que necesita ser liberado y que necesita de Cristo. No lo vemos. ¿Aló? Denle un aplauso al Señor, por favor. Ya voy a estar concluyendo en 20 minutos más. ¿Están cansados, no? Sí, ya, vamos a ir terminando. Ahora, el endemoniado gadareno fue liberado, lo tomaron, yo me imagino, lo bañaron en el mismo lago, lo tomaron y lo vistieron. Yo quiero que observe la actitud del hombre que fue liberado. Usted fue liberado, yo fui liberado. Vea la actitud del liberado. ¿Qué le dice el gadareno a Jesús? ¿Cómo? Le dice, ¿puedo quedarme contigo? Porque encontró un buen cobijo. Encontró a alguien que lo había liberado. ¿Cuántos pasaban por ahí y salían huyendo y daban la vuelta por diferentes lugares? Pero él dijo, no, yo me quiero quedar contigo, Jesús. No me suelto de ti. ¿Aló? Y veamos ahora, ¿qué le dice Jesús? Lo mismo que dice Mateo 28, 19. Le dice, anda, no, le dice, no te quedes acá. Hoy, por favor, súquetenme a los niños. Con amor se lo digo, no permitan, por favor, para no salirme del tema. ¿Qué le dice Jesús? No te quedes conmigo, te necesito para esta labor. ¿Aló? Mañana vamos a escuchar el mensaje, vamos a escuchar el gobierno de los 12, segunda parte. Jesús le dice, no, le dice, yo te necesito. ¿Aló? Y Jesús, en esta hora, Él te está diciendo a ti, yo te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito, te dice el Señor Abel. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer la labor.
pero te he llamado y te he escogido a ti para que tú me colabores, porque la mies es mucha, los campos están blancos, pero faltan obreros. Y Pastor José, Pastor Miguel, Marcelo, Pastor Sergio, nos están llegando puros gerentes a la iglesia nomás, pues. Nos llegan obreros, pues. ¿Qué hacen los gerentes? Permiso. ¿Qué hacen los gerentes? Llegan y se sientan y están cómodos. ¿Para qué ir al discipulado? Sí. El pastor va a predicar el mismo mensaje el día domingo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir a una célula si me voy a encontrar con la misma palabra? Se han transformado en gerentes y no en obreros. ¿Y quién es el que recibe salario en el Evangelio? Dígalo fuerte. Dice que el obrero es digno de su salario, pero hay gerentes. ¿Aló? Entonces Jesús le dice al endemoniado gadareno: mira, no te quedes conmigo, yo te necesito. Y ve y anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Yo digo, ¿en cuánto rato Jesús se formó dentro de él? ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto formarnos? 1 hora, 2 horas. ¿Cuánto se tomó Jesús con los discípulos? 3 años y medio. Pero con el endemoniado gadareno, ¿cuánto? ¿Sabe por qué? Porque el endemoniado gadareno no tenía ni un prejuicio. Fue liberado. Y al ser liberado, amó a Cristo con todo. Y se fue del lado del Señor. Pasó por su casa. Pero eres tú, porque no da nombre, sino dice el endemoniado de Gadara nomás. Ni siquiera el nombre lo sabían. Y llega a la casa. Papá, eres tú. Eres tú. Pero tú no es. Sí, papá, era yo. Pero sabes, apareció Jesús el Nazareno. Me liberó de los demonios. ¿Y sabes cuántos demonios habían en mi papá? 6,000. 6,000 demonios habían, papá, en mí. Hijo, qué alegría. ¿Y cómo lo hizo? Él solamente dio una orden. Porque los que estaban en mí reconocieron la autoridad en él. Y él solamente le dijo, le doy permiso. Y murieron los 2,000 cerdos. Pero aquí está tu hijo, Padre, liberado. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y a dónde vas, hijo? Papá, ¿me puedes pasar comida, por favor? ¿Y a dónde vas, hijo? Y él le dice, es que el Nazareno me dijo que fuera y contara en todo lugar cuán grandes cosas había hecho él en mí. Así que me voy, papá, dejo la comodidad de esta noche, mañana salgo de madrugada y me voy. Y se fue por toda la región de Decápolis, parece que es, y se fue predicando el evangelio. Termino con esto. ¿A cuánto le has hablado esta semana de Cristo?
¿A cuánto le has hablado esta semana de Cristo? Levante la mano los que han hablado esta semana de Cristo, alguna persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lo conté. O sea, tenemos 14 obreros. ¿Cuánto haremos? Unos 60. Y tenemos 44 gerentes, 46 gerentes. Podremos alcanzar la comuna de Tucapel, podremos alcanzar Chillán, podremos alcanzar la comuna de Quilleco y todo lo que Dios nos ha prometido con puros gerentes. El Señor necesita obreros que estén dispuestos a liberarse de todas aquellas cosas que están guardadas en tu interior, a liberarte, a soltar. ¿Para qué? Para que Él comience a gobernar tu vida interior. Todo lo que se ha hablado apunta ahí, a gobernar tu vida interior, ser liberado, confesarle a Dios. En la mañana el pastor Sergio hizo el llamado, creo que ahí hubo un arrepentimiento, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a entregarnos por la causa del Señor? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Este es el problema. La indecisión que hay en la iglesia de querer hacer lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Qué es más importante? De aquí los tengo a todos identificados. ¿Qué es más importante? Piense, ¿qué es lo más importante en tu vida hoy? Pastor, bueno, yo estoy aquí porque vine y porque mi pastor nos dijo que teníamos hoy día esta convención de liderazgo y los hermanos de Huepil igual, los de Trupán igual. Pero ¿hasta cuándo? Escuche, ¿hasta cuándo vas a estar en tu comodidad? ¿Hasta cuándo vas a seguir en que no puedes y estás perdiendo la batalla? Termino con este texto. Colosenses 2. Por favor, escuche. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar derrotado que no puedes? O no, di mejor, pastor, yo no quiero. Y se acaba el problema. ¿Qué dice Colosenses 2? 13 voy a leer y dice: y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, escuche, ¿qué nos dio juntamente con Él? No escucho. ¿Qué nos dio? O sea, usted me está diciendo que usted tiene la vida. Silencio, ¿ve? ¿Te das cuenta, Miguelito? ¿Usted tiene la vida? ¿Qué es lo que hace la vida?
La vida te trae a un desarrollo de crecimiento. La vida no te permite estar quieto. Cuando nos impregnamos de la visión, Marcelo decía, y uno va entendiendo, uno se acuesta pensando en la visión, despierta a medianoche pensando en la visión, orando por la visión, y anda todo el día metido con la visión. Cuando usted tiene la vida es así. ¿Cuántos andan pensando y se acuestan pensando en la visión y en las almas? A ver. Termino. Y Él nos dio vida juntamente con Él. Alabado sea el Señor. Perdonándoos todos los pecados. Escuchen. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escuche ahora. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, si tienes la vida y tienes a Cristo, eres un vencedor. Y Pablo dice que en Cristo somos más por medio de aquel que nos llamó, Cristo. Si Él los derrotó y Él dijo, cuando Él volvió, cuando Él resucitó, Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y también en la tierra. Y esta autoridad, ¿a quién se la dio? A nosotros, a la iglesia. Por lo tanto, ¿cómo me libero, pastor, de esto? Yo le decía, yo me autoministro. Pastor, ¿cómo eso se autoministra? Se sube al auto y... No. Yo voy a la oración y abro mi corazón y le digo, Señor, estoy siendo atacado en mis pensamientos por esto. Señor, veo que en mí se manifiestan maldiciones generacionales. Y le digo, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo rompa toda cadena de iniquidad. Y escuche, y aplico la sangre tuya en esa área que para mí es intratable e ingobernable, que solo tú, por medio de tu Espíritu Santo, la puedes gobernar. Confieso, Señor, me arrepiento, ayúdame, dame fuerza, me doy cuenta de esto, Señor. Y me levanto de la oración liberado, vienen los pensamientos, tú no eres parte mía. Mi pensamiento es Cristo. La palabra dice que en esto debo pensar y nada más que en esto. En todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que tiene buen vivir, en esto debo pensar. Y me autoministro. Soy débil, sí, como usted, pero me autoministro. Estábamos con el pastor José en una guerra espiritual, no voy a nombrar el país porque está saliendo por la web, para no tocar sensibilidades, ¿cierto, pastor José? Y llegó un pastor con muchos líderes a una guerra espiritual. De verdad, con esto termino. Y el apóstol Fernando dijo, vamos a ministrar liberación. Por favor, pueden colaborar. Pasamos con el pastor José.
Porque dijo, hay que botar todo lo que está guardado dentro, porque no puedes ir a una guerra si no vomitas todo lo que está ahí. Y comenzamos a poner manos. ¿De acuerdo, pastor? Otro. Y el Señor comienza a descubrir. Yo quiero pedirle a los pastores, por favor, que pasen acá. Adelante, por favor. Los pastores, hermano Marcelo, por favor, se van a colocar detrás mío acá. La esposa, pasen, por favor. Sí, saquémoslo, ¿no? Y comenzamos a poner manos. Y comienza la gente. Déjame tranquilo. Y comienzan a manifestarse los demonios. Yo sé que si tú eres sincero y quieres ser liberado en esta hora, se van a manifestar y van a salir. Tenemos que confesar de acá. ¿Por qué le da miedo? ¿O tienes miedo de ser descubierto en tu vida interior? Los pecados ocultos, malas prácticas sexuales en los matrimonios, pornografía, rabietas innecesarias, falta de disposición. Si somos sinceros, ¿cuántos espíritus están operando en esta hora dentro de tu corazón? ¿Para qué irnos como hemos llegado si el Señor nos está dando una oportunidad de ser liberados? Yo quiero invitar a los líderes, por favor, de acá de Huepil. Vengan, por favor. Hoy día necesitamos ser liberados. No es mañana, es ahora. Prepárense lo de Tucapel y Trupán porque luego los vamos a llamar. Aquí necesitamos hombres íntegros, hombres puros, santos. Si estamos hablando de esto es porque estamos orando y buscando el rostro del Señor. Pero seamos sinceros con nosotros. Seamos sinceros. Lloremos pero de verdad. Y confesemos lo que está en el corazón guardado y que no quiere que nadie lo sepa. Y si no quieres confesárselo a tu líder o al pastor, confiésaselo a Cristo en secreto y Él te va a liberar. Quiero pedirle por favor que ustedes no se distraigan, ustedes estén clamando, porque los demonios van a salir, los espíritus, la influencia demoníaca se van a ir, pero van a buscar a alguien que esté distraído para comenzar a hablarle. Así que vamos a comenzar a orar, por favor. Le pido que pongamos manos. Por favor. Comencemos a orar, por favor. Pasemos, pasen, comiencen a orar.
Comiencen a orar. Hori sama haya sohala anda. Trusukuba haya semala. Ore castemon. Sore kapate yenemi bu. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Sa, Shopai Naima Sou. Rokama Senda Lava, Soya Hama Sama. Ruego, Señor, en esta hora, laves, limpies, purifiques completamente, Señor, a Cami. Soprekama Senda. Brokes Nai, Fries, Fry, Fries, 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 Frahamalus, Drohiamblo Hendi. En esta hora rompo toda cadena del diablo. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Se rompen ahora, 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 ahora. Y aplico, Señor, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, en la vida de Camila, ahora. Y yo en la autoridad de tu palabra, ahora, Señor, que ella está conversando contigo, yo en la autoridad de tu palabra la declaro libre, 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 para la gloria de su nombre. Oh, gracias, gracias. Eso está por tu palabra. Camila, te declaro libre de toda opresión. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, libre para siempre, en el nombre de Jesús. Eso está para la gloria de tu nombre. Oh, sí, Señor. Orakai somai profau. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Tú, Señor, pagarás conforme a tus riquezas en gloria a tu hija, Señor, en el nombre de Jesús. Eso está. Amén. Padre, oro por Freddy y Arlet como matrimonio. Oro para que tú te glorifiques en su vida. Ellos han hablado contigo, Señor. Han abierto su corazón. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, la declaramos libre, 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 libre de las opresiones, de las batallas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, reciba tu Hijo llenura del Espíritu, unción y autoridad e impartición tuya en él, en el nombre de Jesús. Eso está. Alabado sea tu nombre. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Orisama haya sohoma. Por los que hemos orado pueden ir a tomar asiento, los que hemos orado. Oh Señor Jesús. ¿Oraron por ti, Richard, o no? Ya. Esperen un poquito. ¿Puedo orar por Richard? Mientras van dejando los que hemos orado, le voy a pedir a los de Tucapel que vengan, por favor, se coloquen delante de los de Huepil. Tomen asiento, ¿no, chiquillos?
Oremos acá por los de Tucapel que están acá adelante. Oh, Masaya, Sola, Anda. Oh, Recoba, Shemala, Sohama. Miguelito, ora por este matrimonio de Tucapel. Por ello. Sí. Voy a pedir a algunos líderes. Camila, por favor, Freddy, ven a colaborarnos aquí un poquito, por favor, Camila y Freddy, por favor. Carolina, ¿nos puedes colaborar, por favor? Orar acá adelantito, mi guachita. Barito y Noé también lo pueden hacer. ¿Puedo orar por Francisco y su esposa Carolina? Por ello. Oh Señor Jesús. Camila, ora por Benjita. Tranquila, Camila. Ya se va a orar por ti. Voy a orar para que reciba fuerza. Sé que está dispuesta, pero de repente como que pero en esta hora va a recibir fuerza. Cierra tu ojito. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro para que tu Espíritu Santo en esta hora, ahora, rompa toda cadena, Señor. Toda cadena se rompe ahora que ha sujetado a tu hija, Señor. Ella tiene toda la disposición y el deseo de hacerlo. En el nombre de Jesús rompemos esas cadenas ahora. Y tu hija recibe en esta hora una unción especial. Oricama sanda roja, somahanda loa saya sohama sama, soke hay sama loa soama. Recibe llenura del Espíritu Santo. Recíbela en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que has hecho, Señor. Te ruego, Señor, sabiduría, entendimiento, luz para las naciones. En el nombre de Jesús hecho está. Amén. Gracias, Catita. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu, Señor, que ha venido a atormentar hasta este hijo durante tanto tiempo, Señor, quiere ser libre, pero no puede, Señor. Hay un buen corazón, Señor, que tú conoces, pero las batallas y las luchas muchas veces derrotado, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, aplico la sangre del Señor Jesucristo en su alma, en su mente, en sus pensamientos, y se rompen las indisposiciones al servicio y vuelve la pasión, Señor, para servirte a ti. Llénalo de tu espíritu. Saca toda la decepción que hay en su vida, Señor.
Libéralo, libéralo. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que has hecho en tu Hijo. Amén y amén. Bien. No, la estoy llamando a mi lado. La estoy llamando a mi lado. Pero ya debe estar atrás, ya, allá va. Levanten la mano. ¿Cuántos quieren recibir del Espíritu Santo? A lo mejor no va a sentir nada, porque la experiencia de la llenura del Espíritu Santo no es una sensación corporal, sino en la manifestación que cuando abras tu boca y hables del Señor, el Señor la va a llenar. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tus hijos que han levantado sus manos y en esta hora reciban unción, autoridad, poder, virtud, gracia. Reciban llenura del Espíritu Santo para cumplir la labor encomendada por el Señor. En el nombre de Jesús, reciban la hora. Reciban en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, imparte de tu Espíritu, imparte de esa llenura, impártele, Señor, impártele en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Señor Jesucristo, son impartidos de la llenura del Espíritu Santo. Padre, gracias. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás. Padre, bendecimos a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vuelvo a decir, esto no es una sensación que te va a poner a gritar y a hablar en lengua. Ojalá pudieras desatar los dones que están en ti. Porque la llenura del Espíritu nos lleva a orar en el Espíritu. Y cuando esté orando y comience la lengua a trabarse, tú comienzas a soltar la lengua. Yo en delante me gozaba cuando escuchaba a la pastora Marcela, porque estaba haciendo una impartición el Señor del Espíritu, confirmando la palabra. Pero tenemos que dejarnos guiar, gobernar por Él, porque en Cristo somos más que vencedores. Bien, nos ponemos en pie para ir a nuestros hogares, porque son hoy las 10:05. No. Para ir a nuestros hogares a buena hora, para los que van a Tucapel, Trupán. Mañana a las 10 de la mañana, mañana concluimos. Aprenda eso. Mañana concluimos. No se quede en su casa, por favor. Si puede traer a alguien, traiga. Mañana es una reunión general. Mañana va a estar ministrando el hermano Marcelo el gobierno de los 12 y el pastor Sergio nos va a hablar sobre la visión. No lo que presentamos domingo tras domingo, sino en una mayor profundidad. Amén. Necesitamos ser formados.